En cuanto oí el disparo, supe que algo terrible había sucedido. Salí corriendo, descalza, con el corazón latiéndome como un tambor. Y allí estaba él, mi esposo, Rafael, tirado en el suelo con sangre en el pecho, los ojos muy abiertos pero vacíos. Me fallaron las piernas y caí a su lado, gritando su nombre, rogándole que despertara. Pero antes de que pudiera siquiera tomar su mano, antes de que pudiera siquiera llorar como es debido, el hermano mayor de Rafael, Ernesto, irrumpió en la casa, empujó a todos a un lado, me agarró del brazo y gritó tan fuerte que todo el pueblo pudo oír: «Ahora eres todo mío, perro». Su cara estaba roja de ira y de algo más que no pude comprender en ese momento. Hambre. No del tipo que la comida puede saciar. Lo miré a los ojos y vi una oscuridad que nunca antes había visto. Intenté soltarme, pero me abrazó con más fuerza y gruñó: «He esperado demasiado este día». Grité, pero nadie vino a ayudarme. Los vecinos estaban paralizados por la sorpresa, y mi suegra se quedó allí parada, tapándose la boca con la mano, susurrando para sí misma. Ernesto me arrastró hacia la trastienda, y mi mente daba vueltas. No sabía qué planeaba, pero sabía que tenía que escapar, de alguna manera. Déjame contarte cómo llegué a ese terrible día. Me llamo Camila. Solo tenía 16 años cuando conocí a Rafael. Era el hombre más amable que jamás había conocido y, a diferencia de muchos otros, me trataba con respeto. No era rico, pero tenía un corazón más grande que el oro. Mi familia era pobre. Mi madre vendía tomates en el mercado, y mi padre falleció cuando yo tenía 9 años. Rafael me conoció en el mercado mientras compraba verduras para su madre, y desde entonces empezó a visitarme con frecuencia. Ayudaba a mi madre a cargar sus pertenencias y, a veces, incluso nos daba comida. Nunca pidió nada a cambio. Después de un tiempo, me pidió matrimonio y, aunque yo era joven, mi madre aceptó porque creía que Rafael era un buen hombre. Y lo era. Durante muchos años, vivimos en paz. Él trabajaba de carpintero y yo lo ayudaba vendiendo su trabajo en pueblos cercanos. Pero había una persona que siempre nos hacía la vida difícil: Ernesto, el hermano mayor de Rafael. A Ernesto nunca le caí bien. Decía que era demasiado pobre para su familia y a menudo me llamaba basura de la calle. Vivía en la ciudad y solo venía al pueblo en vacaciones. Siempre que venía, me miraba de una forma extraña que me ponía los pelos de punta. Nunca se lo dije a Rafael porque no quería causar problemas entre los hermanos. Pensé que si me quedaba callado, desaparecería. Me equivoqué. Una vez, durante un festival, llevaba una bandeja de comida para servir a los invitados cuando Ernesto entró en la cocina. Todos los demás estaban afuera, viendo a los bailarines. Me acorraló y susurró: «Si Rafael no fuera mi hermano, te habría elegido para mí». Me quedé paralizada, con las manos temblorosas, y él simplemente sonrió y se marchó. Esa fue la primera vez que sentí miedo en mi propia casa. Más tarde esa noche, le dije a Rafael que no me sentía bien y nos acostamos temprano. Quería contarle lo que Ernesto me había dicho, pero no me salían las palabras. Sentía que nadie me creería. Ernesto era el respetado, el que vestía traje, conducía coche y trabajaba en la ciudad. Yo solo era la chica del pueblo que se casó con su hermano. Con el paso de los años, tuve 2 hijos con Rafael, Julieta y Mateo. Éramos felices. Rafael nunca me alzó la voz ni me pegó. Se aseguraba de que tuviéramos suficiente para comer, incluso cuando el trabajo iba lento. Todas las noches me besaba en la frente y me decía que era su reina. Pensé que los malos tiempos habían quedado atrás. Pero no tenía ni idea de que llegaría el peor día de mi vida. 3 días antes de la muerte de Rafael, Ernesto regresó al pueblo. Dijo que estaba de visita para un funeral en el pueblo vecino. No confié en él, pero intenté ser educado. Trajo regalos para los niños, sonrió a todos y le dijo a Rafael lo orgulloso que estaba de él. Rafael le creyó. Yo no. Esa noche, Ernesto llegó borracho a nuestra casa. Tocó la puerta con fuerza, despertando a todos. Rafael abrió la puerta y le dijo que se fuera, pero Ernesto siguió gritando, diciendo que tenía algo importante que decirle. Rafael salió a hablar con él, y yo me quedé de pie junto a la ventana, observando nerviosa. Vi a Ernesto agitando las manos con enojo, y a Rafael intentando calmarlo. Entonces Ernesto lo empujó. Salí corriendo,
pero Rafael se levantó y me dijo que volviera adentro. Obedecí. Ojalá no lo hubiera hecho. A la mañana siguiente, Rafael fue temprano a su taller. Me dio un beso de despedida y dijo que llegaría a casa antes del almuerzo. Pero llegó el almuerzo, y Rafael no. Pasaron las horas. Empecé a preocuparme. Entonces, uno de los chicos del pueblo vino corriendo, gritando mi nombre. «Ven rápido. Le pasó algo a tu marido». Corrí sin pensar. Al llegar, vi a la multitud y luego a Rafael, tirado en el suelo. Alguien le había disparado. El anciano del pueblo dijo que oyeron una fuerte discusión, luego un disparo, pero nadie vio al tirador. Llamaron a la policía, pero en nuestro pequeño pueblo, la policía llega tarde, a veces con días de retraso. Mientras lloraba junto al cuerpo de Rafael, intentando sujetarle la cara entre las manos, Ernesto apareció entre la multitud. No sé de dónde salió, pero parecía que había estado esperando. Se inclinó a mi lado y me susurró al oído: «Ahora que está muerto, por fin tendré lo que quería. A ti». Lo miré horrorizada. Fue entonces cuando me agarró del brazo y gritó: «Ahora eres todo mío, perro». Volví a gritar y la multitud se quedó boquiabierta. Pero nadie se movió. Nadie dijo una palabra. Empezó a arrastrarme hacia la casa. Pateé, grité y supliqué ayuda. Mis hijos lloraban. Mis vecinos apartaron la mirada. Y mientras me arrastraba hacia adentro, vi un destello en sus ojos. Una sonrisa maliciosa. De repente, la puerta principal se cerró de golpe tras nosotros. Ernesto echó llave. Estaba atrapada dentro de la casa con un hombre que llevaba años esperando este momento. Y fue entonces cuando vi lo que sostenía detrás de su espalda. Algo brillante, algo afilado. Ernesto sacó la hoja de su espalda, un cuchillo de cocina pequeño y afilado. La sujetó con fuerza en una mano mientras con la otra me apretaba contra la pared. Me temblaban las piernas. Estaba demasiado asustada para gritar. Su mirada parecía desorbitada, como si hubiera perdido la cabeza. «Si vuelves a gritar», susurró, «me aseguraré de que tus hijos queden huérfanos antes del atardecer». Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Mi corazón latía tan rápido que pensé que se pararía. Pensé en Julieta y Mateo. Tenía que mantener la calma, por ellos. Susurré: «Por favor, no hagas esto». Pero él solo sonrió. «Ya he esperado demasiado, Camila. Todos estos años, fingiendo ser amable, sonriéndole a Rafael mientras él te tenía reservada. Pero ahora, se ha ido». Intenté deslizarme hacia un lado para escapar, pero él me lo impidió. Justo entonces, alguien llamó con fuerza a la puerta desde afuera. La voz de mi suegra se oyó, temblorosa y débil. «Ernesto, déjala salir. No deshonres a esta familia». Se detuvo. Vi que aflojaba un poco su agarre. Eso era todo lo que necesitaba. Lo empujé con fuerza y corrí hacia la parte trasera de la casa. Atravesé la cocina y salí por la puerta trasera hacia el platanar. No paré de correr. Iba descalzo, pisando piedras afiladas, pero no me importó. Simplemente corrí hasta llegar a la pequeña iglesia al final del pueblo y me desplomé en el suelo, jadeando. El padre Tomás, el sacerdote, salió corriendo al verme. No pude hablar. Solo señalé hacia la casa. Me ayudó a entrar, me dio agua y se sentó conmigo hasta que por fin pude explicarle todo. Al enterarse de lo que Ernesto había hecho, el padre Tomás dijo: «Hay que arrestarlo, Camila. Esto no es solo maldad, es perversidad». Pero sabía que la policía no vendría pronto. Y aunque lo hiciera, Ernesto tenía dinero. Tenía contactos. Podía sobornarlos. No me sentía segura. Más tarde esa noche, regresé a mi casa con el sacerdote y algunos ancianos. Ernesto se había ido. Los niños también. Casi se me paró el corazón de nuevo. Pero entonces una vecina vino corriendo a decir que vio a Ernesto llevando a los niños a su casa, al otro lado del pueblo. Corrí allí con los ancianos. Julieta y Mateo estaban sentados en el suelo, con aspecto confundido y asustado. Ernesto estaba sentado en una silla, bebiendo vino de palma como si nada. Al vernos, se puso de pie y sonrió. «¿A qué viene tanto ruido?» «Tocaste a mi esposa», dijo uno de los ancianos. «Y ahora le quitaste a sus hijos. Ese no es el proceder de nuestro pueblo. Son los hijos de mi hermano,
respondió Ernesto con frialdad. Ahora que Rafael ha muerto, yo soy su padre. Grité, no son nada para nosotros, y corrí a buscar a mis hijos. Ernesto se adelantó, pero uno de los ancianos lo bloqueó. Esa fue la primera vez que vi miedo real en sus ojos. No por mí, sino por los ancianos del pueblo. Sabía que si insistía más, podría perder el respeto, o algo peor. Retrocedió. Bien, dijo. Pero no creas que esto ha terminado. Tomé a mis hijos y me marché sin mirar atrás. Pero incluso al salir de su recinto, en el fondo sabía que, hablaba en serio. Pasé esa noche en casa de mi madre, intentando calmar a los niños y explicarles por qué su tío se había vuelto tan cruel. Eran demasiado pequeños para entenderlo, pero sabían que algo malo había sucedido. Al día siguiente, fui al taller de Rafael. Necesitaba sentirme cerca de él. Sus herramientas seguían en el banco. Su mesa inacabada permanecía como un fantasma, recordándome sus manos tiernas. Me senté en el suelo y lloré. ¿Cómo podían llevarse a alguien tan bueno tan pronto? ¿Y por qué el que se quedó estaba lleno de tanta maldad? En ese momento alguien llamó a la puerta del taller. Era Marisol, una mujer del pueblo que había trabajado para Ernesto en la ciudad. Parecía nerviosa y miraba constantemente por encima del hombro. «Necesito hablar contigo, Camila», dijo. «Se trata de Ernesto». Entró y cerró la puerta. Entonces dijo algo que me puso los pelos de punta. «No eres la primera. Le hizo lo mismo a mi primo en la ciudad, y cosas peores». Jadeé. «¿Qué?» La obligó a vivir con él. No pudo escapar. Cuando lo intentó, le contó a la policía que le había robado. La arrestaron durante 3 meses. No podía creer lo que oía. Ernesto era peor de lo que pensaba. Ya lo había hecho antes. Y si nadie lo detenía, lo volvería a hacer. Marisol me agarró las manos. «Tienes que irte del pueblo, Camila. Tú y tus hijos no están a salvo». Pero no quería irme. Este era mi hogar. Rafael construyó nuestra vida aquí. ¿Cómo podía simplemente escaparme y dejarlo todo atrás? Esa noche, intenté hablar con el jefe de la aldea. Le rogué que nos protegiera. Me escuchó, asintió y dijo que enviaría a alguien a vigilar a Ernesto. Pero pude ver en sus ojos que él también le tenía miedo. 3 días después, justo cuando creía que todo se estaba calmando, oí que llamaban a la ventana en plena noche. Al principio fue suave, luego más fuerte. Me incorporé en la cama, aterrorizada. Me acerqué sigilosamente a la ventana y miré hacia afuera. Allí, en la oscuridad, estaba Ernesto. Sostenía algo brillante otra vez. Y esta vez, no estaba solo. Había otros 2 hombres con él. Me miró fijamente y susurró. «No puedes esconderte para siempre, Camila. Si no sales, entraremos». Me quedé paralizada en la ventana. Se me cortó la respiración. La luz de la luna iluminaba el rostro de Ernesto con la precisión perfecta, y lo vi, la misma sonrisa torcida del día en que murió Rafael. Los 2 hombres a su lado me parecían desconocidos, rudos, peligrosos. Uno tenía una cicatriz en la mejilla, y el otro sostenía un palo largo, golpeándolo lentamente contra el suelo. Julieta se movió en la alfombra a mi lado, y rápidamente me dejé caer al suelo, arrastrándome silenciosamente lejos de la ventana. Mi corazón latía tan fuerte que temí que lo oyeran a través de las paredes. Les susurré a mis hijos: «No hablen, no se muevan, no hagan ruido». Los golpes se oyeron de nuevo, esta vez en la puerta principal. «Camila», llamó Ernesto suavemente, «vine a tomar lo que es mío. Abre esta puerta, o te la abriremos nosotros». Agarré a los niños y gateé hasta la cocina. La puerta trasera era vieja y crujía, pero era nuestra única salida. Contuve la respiración, giré lentamente la cerradura y la abrí justo lo suficiente para colarme con Julieta y Mateo. Los cargué entre las sombras de los bananos, con sus pequeñas manos aferradas a mi ropa y sus lágrimas empapándome la piel. Detrás de nosotros, oí que la puerta principal se rompía. La madera se hizo añicos. Unos pasos pesados retumbaron dentro de la casa. Ernesto había cumplido su promesa. Pero yo ya estaba corriendo. Pasamos esa noche escondidos detrás de la vieja iglesia, acurrucados bajo un banco cerca del muro del cementerio. La noche era fría.
Los mosquitos nos picaban en las piernas. Mis hijos lloraban en sueños. No dormí nada. No pude. Cada sonido en la oscuridad parecía el regreso de Ernesto. Al amanecer, supe que tenía que tomar una decisión: quedarme y arriesgar nuestras vidas o huir del único hogar que había conocido. Fui a ver al padre Tomás y le conté todo. Sus ojos bondadosos se llenaron de lágrimas. Ya no es solo un peligro para ti, Camila, dijo. Es un peligro para todo el pueblo. Pero la policía seguía sin llegar. El pueblo había enviado un informe, pero habían pasado los días. Empecé a creer que no llegaría ninguna ayuda. Te llevaré a un lugar seguro, dijo el padre Tomás. Hay un albergue para mujeres y niños en la ciudad. Allí estarás a salvo hasta que llegue la policía. Me temblaban las manos al sostener las suyas. ¿Pero qué pasa con Ernesto? No para. No me suelta. Por eso debes desaparecer antes de que él sepa que te has ido. Acepté. Esa tarde, preparé una maleta pequeña. Solo 2 prendas para cada niño y algo de comida. No quería que nadie se diera cuenta. Me despedí de mi madre con un beso y la abracé fuerte. Mis lágrimas empaparon su bufanda. No llores, susurró. Dios lo castigará. Solo sobrevive, Camila. Sobrevive por tus hijos. Salimos en la vieja camioneta del padre Tomás, dando tumbos por el polvoriento camino hacia la ciudad. Vi cómo el pueblo se desvanecía tras nosotros en el espejo. Nuestra casa, el taller de Rafael, los árboles donde una vez jugamos, el lugar donde murió. No sabía si algún día volvería, pero la paz no duró mucho. 2 días después de que llegamos al refugio, la directora, la señora Lucía, me llamó a su oficina. Camila, dijo con cara de preocupación. Un hombre vino a preguntar por ti y los niños. Dijo que era tu tío, pero no dijo su nombre. Lo supe al instante. Es Ernesto, dije. Nos encontró. Lucía se levantó y cerró la puerta con llave. Te trasladaremos a otro refugio. Uno secreto. Solo yo sabré dónde estás. Pero esa misma noche, sonó el teléfono de recepción. El guardia contestó y luego me llamó. Está aquí, susurró. Afuera de la puerta. Corrí a la ventana y miré a través de la cortina. Allí estaba, Ernesto, de pie entre las sombras como un demonio. Llevaba un abrigo largo y una bolsa en la mano. No sabía qué había dentro, y no quería averiguarlo. Nos siguió, le susurré a Lucía. No va a parar jamás. Lucía llamó a la policía. Esta vez sí acudieron. Pero cuando se acercaron a Ernesto, este simplemente se rió. Solo estoy aquí para ver cómo está mi familia, les dijo con calma. La viuda de mi pobre hermano. Me preocupo por ella y por los niños. Les mostró documentos falsos. Fotos retocadas con Photoshop. Incluso cartas falsas. La policía lo dejó ir. Esa noche no volví a dormir. Mis hijos preguntaron, mamá, ¿ese hombre nos va a hacer daño? Los abracé y les dije, no. Yo los protegeré. Pero no sabía cómo. A la mañana siguiente, el albergue organizó nuestra mudanza de nuevo, esta vez a un pueblo diferente. Más lejos. Viajamos en una patrulla, escoltados por 2 agentes. Julieta y Mateo estaban callados. Miraban por las ventanas, confundidos por la mudanza. Llegamos a un pueblito llamado Santa Florencia. Era tranquilo. Nadie nos conocía allí. El director del albergue, el señor Diego, nos dio una pequeña habitación y comida. Me dijeron que podía empezar de cero allí, con un nuevo nombre si quería. Un trabajo. Una nueva escuela para los niños. Y por primera vez en semanas, volví a sonreír. Pero justo cuando empezaba a sentirme seguro, cometí un terrible error. Llamé a mi madre. La extrañaba muchísimo. Solo quería oír su voz, saber que estaba bien. Pero olvidé el peligro. Olvidé que Ernesto podría estar observando. Utilicé un teléfono público pensando que era seguro. Pero 2 días después, alguien deslizó una carta debajo de nuestra puerta. Fue escrito con tinta negra nítida. ¿Crees que puedes esconderte de mí? Te encontraré. Siempre lo hago. Se me cayó el periódico. Me fallaron las piernas. Grité tan fuerte que las otras mujeres vinieron corriendo. Lucía tenía razón.
Ernesto nunca se detendría. La policía volvió a venir. Dijeron que la carta no tenía huellas dactilares. No pudieron probar nada. Pero yo sabía que era él. Sabía que venía. Esa noche, oí un susurro fuera de nuestra ventana. Camila, no corras otra vez. Corrí a la ventana, pero no había nadie. Entonces lo vi. Sobre el cristal, escrito con marcador rojo. Eres el siguiente. Cerré la ventana de golpe y retrocedí, abrazando a mis hijos. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostenerlas. Julieta gimió y escondió la cara en mi regazo, mientras Mateo se aferraba a mi brazo, clavándose sus deditos en mi piel. Esa inscripción roja en el cristal, eres el siguiente, seguía brillando en mi mente como fuego. Ernesto nos había encontrado de nuevo. No importaba cuánto corriéramos. Él siempre venía. El refugio entró en confinamiento de emergencia. El director, el señor Diego, llamó al jefe de policía local, y por la mañana, había agentes apostados en el complejo. Prometieron mantenernos a salvo. Pero yo ya no creía en promesas. Me quedé sentada toda la noche, completamente despierta, con un cuchillo de cocina en la mano y la mirada fija en la puerta. Conocía los juegos de Ernesto. Le gustaba asustarme primero. Quería que viviera con miedo, que me derrumbara antes de acercarse. Y lo pude sentir, me estaba rompiendo. Al día siguiente, se tomó una decisión, nos trasladarían de nuevo, esta vez con una identidad falsa. El gobierno tenía un programa especial para víctimas de amenazas reiteradas. Nos darían nuevos nombres, nuevos documentos y una nueva vida, lejos de aquí. No quería seguir huyendo para siempre. Pero no tenía otra opción. Mis hijos merecían paz. Merecían vivir sin esconderse tras cortinas ni sobresaltarse ante cada golpe. Mientras esperábamos a que se procesaran los papeles, intenté mantenerme ocupada. Limpié la cocina del refugio, ayudé a otras madres a trenzar el cabello de sus hijas y les conté cuentos a los niños por la noche. Ayudó un poco, un día, mientras caminaba con los niños hacia un parque cercano dentro del cerco del refugio, Julieta señaló un auto estacionado justo afuera de la puerta. «Mamá», susurró, «ese es el coche de antes». Se me paró el corazón. Era una camioneta negra, la misma que había visto en nuestro antiguo pueblo. El coche de Ernesto. Los recogí inmediatamente y volví corriendo adentro. Llamé a la policía, pero cuando llegaron, el coche ya no estaba. Esa noche, recogí mis cosas yo mismo. Ya no podía esperar más. Le dije al director del refugio, «Por favor, sáquenos ya. De cualquier lugar. Pero no de aquí». Finalmente, 2 días después, todo estaba listo. Nos sacaron del pueblo en una camioneta sin distintivos, escoltados por agentes de civil. Me dieron una nueva identificación. Ya no me llamaba Camila. Ahora era Ángela Morales, y mis hijos eran Isabel y Diego. Me sentí extraño al ser llamado de otra manera. Como si estuviera borrando a Rafael. Borrando mi pasado. Pero me recordé a mí mismo. Era por supervivencia. Llegamos a un tranquilo pueblo de montaña, rodeado de pinos y colinas neblinosas. La gente no hacía preguntas. Sonreían educadamente y eran reservados. Encontré trabajo limpiando en una panadería, y los niños fueron matriculados en una escuela local con sus nuevos nombres. Pasaron los días. Luego las semanas. Por primera vez en meses, empezamos a sentir que tal vez, solo tal vez, estábamos a salvo. Incluso me reí una vez, cuando Mateo se resbaló con jabón y cayó en un cubo. Él también se rió. Su risita sonaba como la de Rafael. Me hizo llorar, pero de alegría. Comencé a tener esperanza nuevamente. Pero una tarde, mientras limpiaba los escaparates de la panadería, ocurrió algo extraño. Entró un joven. Era alto, llevaba gafas de sol y dijo que era nuevo en el pueblo. No le di mucha importancia hasta que me preguntó, «¿Te llamas Camila?». Me quedé congelado. Mis dedos soltaron la esponja. Me giré lentamente, con el corazón acelerado. «No», dije rápidamente. «Soy Ángela». Él sonrió. «Lo siento. Debí haber cometido un error». Pero lo vi irse, y algo en su sonrisa me resultó familiar. Esa noche le pregunté a la dueña de la panadería, la señora Marta, por él. Dijo,
Dijo que es escritor y que está de visita buscando inspiración. Se aloja en una pequeña cabaña cerca de las colinas. ¿Un escritor? No lo creí. Mis instintos me decían que algo no andaba bien. Lo seguí al día siguiente, manteniendo la distancia. Lo vi encontrarse con otro hombre en el sendero del bosque. No oí lo que decían, pero la forma en que miraban a su alrededor me inquietó. Regresé al administrador del refugio en la ciudad y lo informé. Él tomó mis preocupaciones en serio y me dijo que investigaría. Pero antes de que se pudiera hacer algo, la panadería fue quemada. A medianoche, alguien le prendió fuego. Las llamas rugieron en la noche, y yo me quedé afuera, con mis hijos en brazos, viendo cómo el lugar que nos daba paz se convertía en cenizas. Sabía quién era. No tenía pruebas. Pero lo sabía. Llegó la policía. Llegó el gerente. Todos dijeron lo mismo: deberías irte otra vez. Estaba cansado de correr. Estaba enojado. Furioso. Por una vez, no quería esconderme. Esa noche tomé una decisión. Llevé a mis hijos a la iglesia que está al final de la calle, oré con ellos y luego le pedí al sacerdote que los cuidara durante la noche. Luego caminé hasta el albergue en la colina. Hacía frío. Estaba oscuro. El bosque susurraba. Mis pasos eran lentos, pero mi corazón latía rápido. Cuando llegué allí, esperé detrás de un árbol. Y entonces lo vi. Ernesto. No era el falso escritor. Era el propio Ernesto. Salió del edificio, fumando un cigarrillo y riendo con el hombre que vi antes. Tomé una foto desde detrás del árbol. Luego saqué el segundo teléfono que me habían dado en el refugio para emergencias. Le envié la foto a la gente a cargo de mi caso, con un mensaje. Está aquí. Ayúdennos. O lo combatiré yo mismo. Pero antes de poder regresar corriendo por el sendero, pisé una ramita seca. Grieta. Ernesto se giró bruscamente. Sus ojos se clavaron en los míos a través de los árboles. Dejó caer su cigarrillo. Sabía que vendrías, dijo dando un paso adelante. Retrocedí lentamente, con la respiración entrecortada. Los ojos de Ernesto estaban fijos en los míos como un león acechando a su presa. Sus labios se curvaron en esa misma sonrisa enfermiza, la que había visto el día que murió Rafael. Eres más valiente de lo que pensaba, dijo, dando un paso lento hacia mí. Vienes aquí sola, solo para volver a verme. No respondí. Me temblaban las manos, pero mantuve el teléfono escondido en el bolsillo, grabando cada segundo. Aprendí a las malas. Sin pruebas, no hay justicia. Ya me harté de correr, susurré. Quiero que nos dejes en paz. Se rió, al principio suavemente, luego más fuerte. El sonido resonó entre los árboles. ¿Dejarte en paz? No, 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 Camila, o debería decir, Ángela. Me quitaste algo. Y siempre lo recupero. Negué con la cabeza. Rafael no era tuyo. Yo nunca fui tuyo. Estás enfermo. De repente, se abalanzó sobre mí. Grité y me di la vuelta para correr, con los pies volando sobre el sendero fangoso y las ramas golpeándome la cara. Detrás de mí, oí sus pesadas botas acercándose. No miré atrás. No podía. Pero mis piernas no me sostuvieron para siempre. Tropecé con una roca y caí con fuerza, raspándome las rodillas contra el suelo del bosque. Intenté levantarme, pero Ernesto me agarró del pelo y me tiró hacia abajo. Te lo advertí. Siseó. Me hiciste quedar como un débil. Forcejeé, le di patadas, le arañé la cara, pero me inmovilizó con una rodilla. Tenía la voz ronca de tanto gritar. El teléfono en mi bolsillo seguía grabando, recé. Y luego. Destello. Una luz cegadora golpeó el rostro de Ernesto. «Bájate de ella», gritó alguien. Era un policía, uno de los hombres vestidos de civil asignados a mi protección. Detrás de él venían dos más, con las armas en alto y las linternas apuntando directamente a Ernesto. Se quedó congelado. «Manos en el aire», gritaron nuevamente. Ernesto me soltó lentamente, con el rostro contorsionado por la furia. «Esto no ha terminado», me susurró mientras los agentes lo ponían de pie a rastras y lo estrellaban contra un árbol. Lo esposaron, le leyeron sus derechos y se lo llevaron a rastras, a oscuras. Me quedé allí tirado,
jadeando, llorando, sin poder moverme. Un agente me ayudó a levantarme. Llevamos días rastreándolo, dijo. Por fin conseguimos lo que necesitábamos. Tu foto, tu grabación, ahora todo es prueba. Asentí débilmente. ¿Irá a la cárcel? Sí, respondió. Esta vez no escapará. Los siguientes días fueron un torbellino de visitas al hospital, entrevistas con la policía y trámites judiciales. Ernesto fue llevado a la ciudad, donde enfrentó un juicio por acoso, intento de agresión y violación de órdenes federales de protección. El tribunal escuchó todo, mi testimonio, la historia de Marisol e incluso los testimonios de otras mujeres de la ciudad que habían guardado silencio hasta entonces. Fue declarado culpable. Condenado a 15 años de prisión. La primera vez que dormí tranquilo fue la noche en que se leyó la sentencia. Pero incluso entonces, el dolor del pasado no desapareció. Una mañana, Julieta vino a mí con un dibujo que había hecho en la escuela. Mostraba una casa pequeña, una mujer feliz, 2 niños y un hombre con alas. ¿Quién es ese?, pregunté señalando al hombre. Papá, dijo con una sonrisa. Nos está mirando desde el cielo. Lloré de nuevo ese día, no porque estuviera triste, sino porque mi hija aún recordaba lo bueno en medio de todo lo malo. La vida empezó poco a poco de nuevo. Nos permitieron regresar a Santa Florencia. Encontré un nuevo trabajo limpiando el ayuntamiento. La gente ya conocía mi historia y me trataba con amabilidad. Me uní a un pequeño grupo de mujeres donde ayudaba a otras a contar sus propias historias, tal como yo finalmente había contado la mía. Seguía usando el nombre de Ángela. Pero por dentro, nunca dejé de ser Camila. Entonces, un día, llegó una carta a mi buzón, sin dirección de retorno. Lo abrí con manos temblorosas. Decía: 15 años no son nada. Te encontraré cuando salga. Se me heló la sangre. Pero esta vez, no lloré. No entré en pánico. En lugar de eso, sonreí amargamente, doblé la carta y se la entregué directamente a la policía. Porque ahora, no tenía miedo. Ahora, tenía una voz. Ahora tenía fuerza. Pero justo cuando pensé que podía volver a respirar. Esa misma tarde, cuando volví del mercado con mis hijos, encontramos la puerta de entrada abierta de par en par. Julieta me agarró la mano. Mamá, se te olvidó cerrarla. Entré lentamente. La mesa había sido movida. Una silla fue volcada. Y en la pared de la cocina, había un mensaje garabateado con tinta roja. El tiempo avanza. El mensaje rojo en la pared de la cocina, el tiempo sigue, me devolvió la mirada como una herida, fresca y cruel. Mis manos empezaron a temblar. Julieta y Mateo estaban detrás de mí, respirando con dificultad, con sus deditos agarrando el borde de mi vestido. Mi cuerpo se paralizó, pero mi mente corría. ¿Cómo? ¿Cómo podía estar pasando esto otra vez? Ernesto estaba en prisión, ¿no? Observé la habitación. La ventana estaba rota, fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo, y huellas de barro entraban y salían. Alguien había estado dentro. Quienquiera que fuera, quería que viera ese mensaje. Querían que me asustara. Y estaba funcionando. Saqué rápidamente a los niños de la casa y corrí a la estación de policía. Los oficiales escucharon atentamente, examinaron las fotos que había tomado del mensaje y de la ventana rota, y luego asintieron con solemnidad. Podría ser alguien que trabaja para Ernesto, dijo uno de ellos. Todavía tiene amigos leales por ahí. Lo investigaremos. Pero ¿cómo supieron dónde vivimos? Susurré con voz seca. Me cambié el nombre. Nos mudamos aquí en secreto. Se supone que nadie debe saberlo. El oficial no tenía respuesta. Simplemente ofreció escoltarlo hasta la casa y prometió que aumentarían las patrullas. Esa noche no dormí. Me senté en la sala con una sartén en una mano y una escoba en la otra, mirando la puerta, escuchando cada crujido, cada susurro del viento. Julieta se despertaba una y otra vez, llorando en sueños. Mamá, el hombre malo viene otra vez. La arropé, le di un beso en la frente y le dije, no volverá a tocarte. Te lo prometo. Pero en el fondo, no estaba seguro de poder cumplir esa promesa. A la mañana siguiente ocurrió algo inusual. Llegó una carta. Entregada en mano. Sin sobre.
Solo una hoja de papel, doblada una vez. Decía: ¿crees que una jaula puede contener a un león? Tic, tac. Lo solté al instante. Me temblaron las rodillas. Había hablado con los funcionarios de la prisión la semana anterior. Me aseguraron que Ernesto seguía tras las rejas. Pero este mensaje, esta letra, le sonaba igual. Llamé inmediatamente a la prisión. Por favor, supliqué, dime que sigue detenido. Dime que no ha salido. Se hizo un silencio al otro lado por un momento. Entonces el oficial dijo: sí, está aquí. No ha salido de las instalaciones. Se lo aseguro. Colgué. Pero no me sentí seguro. Decidí hablar con alguien a quien no veía desde hacía mucho tiempo. Marisol, la mujer que me había advertido sobre los crímenes de Ernesto en la ciudad. Ahora vivía en un pueblo vecino, y cuando la llamé, aceptó verme en un pequeño café lejos de nuestras casas. Parecía más delgada. Cansada. Pero sus ojos aún brillaban. He estado viendo las noticias, dijo, tomando un sorbo de té. ¿Crees que te está buscando? Asentí. No sé quién más haría esto. Él me lo advirtió. Incluso desde la cárcel, me lo advirtió. Ella se inclinó y dijo: entonces tienes que hacer lo que yo hice. ¿Qué es eso? Defiéndete. Parpadeé. ¿Cómo? Empecé a recopilar historias, dijo. Mujeres como nosotras. A las que él lastimó. Ya he hablado con 5. Algunas tenían miedo, pero otras están listas para hablar. Si las reunimos a todas, podemos reabrir su caso. Podemos asegurarnos de que nunca salga antes de tiempo. Que nunca más se acerque a ti ni a tus hijos. La idea me puso la piel de gallina. Un grupo de mujeres, unidas, no como víctimas, sino como guerreras. ¿Funcionaría? ¿Estarán a salvo?, pregunté. Marisol asintió. Lo mantendremos en secreto. Usaremos nombres en clave. Nos reuniremos en secreto si es necesario. Estuve de acuerdo. Esa noche escribí en mi diario: si el sistema no nos protege, nos protegeremos unos a otros. Los días se convirtieron en semanas. Conocí a más mujeres. Algunas tenían demasiado miedo de denunciar, otras se habían mudado como yo. Una mujer llamada Beatriz me contó cómo Ernesto le había robado todo: su trabajo, su voz, incluso su dignidad. Decidimos grabar nuestras historias. Audio, vídeo, cartas escritas. Todo. Estábamos construyendo un caso. Un caso no solo para mantener a Ernesto encerrado para siempre, sino para cortar toda conexión que tuviera con el exterior. Me sentí fuerte de nuevo. Tenía un propósito. Hasta que otra sombra regresó. Una noche, mientras caminaba a casa con la compra, sentí esa extraña sensación de que me seguían. Me giré varias veces, pero no vi a nadie. Pero al llegar al porche, allí estaba de nuevo. Una rosa roja. Colocado en la puerta. Adjunto a ello, una nota. Toda rosa tiene su espina. Y la mía está cerca. Miré a mi alrededor desesperadamente. Pero no había nadie. Me temblaban los dedos al recoger la flor. Esa noche, se lo conté a la policía. Prometieron patrullar más a menudo, pero lo vi en sus caras. Estaban cansados. Empezaban a pensar que me lo estaba imaginando todo. Y eso me asustó más que la amenaza en sí. Me senté solo en mi habitación esa noche, mirando la rosa y recordé la vida que una vez tuve. Rafael. Su risa. La forma en que me llamaba mi reina. ¿Estaría orgulloso de quién me había convertido? ¿Me perdonaría por no haber protegido a nuestros hijos una y otra vez? Al día siguiente, me reuní con las mujeres. Estábamos listas para entregar los archivos recopilados a un investigador federal. Pero justo cuando preparábamos el sobre final, se recibió una llamada. Era la escuela de mi hija. Julieta no había llegado esa mañana. Lo dejé todo. ¿Qué quieres decir con que está desaparecida? Grité al teléfono. Se fue de casa, ¿verdad?, dijo la maestra. Nunca apareció. Pensamos que quizá estaba enferma. Colgué y corrí. Corrí como si el fuego me persiguiera. Cuando llegué a casa, Mateo estaba allí con la niñera. Pero Julieta no. Nadie la había visto desde la mañana. Y entonces noté algo en su cama.
Una sola cinta roja, su favorita, atada en un lazo perfecto, sobre su almohada. Debajo, una tarjeta. Decía: tic, tac, Camila. Te tomaste tu tiempo. Ahora yo me he tomado el mío. Desperté en el hospital con la cabeza pesada, la cara magullada y dolor en todo el cuerpo. Tenía el ojo izquierdo hinchado y cerrado. No podía moverme mucho y tenía una venda alrededor de las costillas. La enfermera que estaba junto a mi cama me habló con suavidad, pero apenas podía oírla. Solo podía pensar en ese horrible momento, cuando Salvador me tiró por las escaleras. La policía llegó a la casa después de que llamaran los vecinos. Pero Salvador ya había desaparecido. Corrió antes de que llegaran. Me vieron tirado allí y me llevaron rápidamente al hospital. Según la enfermera, si me hubiera golpeado la cabeza un poco más fuerte, quizá no me habría despertado. Pensarlo me dio escalofríos. Mientras yacía en esa cama, me pregunté: ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo se volvió tan oscura mi vida tras la muerte de Antonio? Extrañaba muchísimo a mi esposo. Me preguntaba si estaría mirándome desde arriba, llorando conmigo. Más tarde ese día, un policía entró en mi habitación. Se llamaba el agente Diego. Tenía una mirada amable y hablaba con voz tranquila. Me pidió que le contara todo. Me temblaba la boca, pero hablé. Le conté cómo Salvador me gritó el día que murió Antonio. Le conté cómo entró en mi habitación, cómo tomó el control de todo, cómo me amenazó y, finalmente, cómo me tiró por las escaleras cuando intenté irme. El oficial Diego asintió lentamente, tomando notas. Hemos emitido una orden de arresto contra él, dijo. Lo encontraremos. Asentí, pero no tenía esperanzas. Salvador era listo. Y peligroso. Se escondía bien. Tenía amigos que no le dirían nada a la policía. Al día siguiente, Camila vino a visitarme. Se le llenaron los ojos de lágrimas al verme la cara. Me tomó la mano y lloró en silencio. Mamá, no tenía ni idea de que estuviera tan mal, susurró. Tienes tu propia vida, le dije. No quería molestarte. No, mamá. De ahora en adelante, no te dejaré sola otra vez. Camila se quedó conmigo ese día y el siguiente. Incluso durmió junto a mi cama de hospital. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un poco de consuelo. Cuando finalmente me dieron de alta, me fui a vivir al pequeño apartamento de Camila. Era diminuto y estaba lleno de gente, pero era seguro. Por fin podía dormir sin miedo a que alguien entrara en mi habitación. Podía respirar de nuevo. El esposo de Camila, Rafael, me trató con cariño. Me traía comida, me hacía té y siempre me preguntaba cómo me sentía. Pero noté que él también parecía preocupado. Mamá, dijo Camila una noche, necesitamos hablar. La miré. Te queremos. Queremos que te quedes aquí todo el tiempo que necesites. Pero Salvador sabe dónde vivimos. Mi corazón dio un vuelco. Era cierto. Si Salvador quería encontrarme, podía. ¿Y si venía aquí? ¿Y si lastimaba a Camila o a los niños? Me iré, susurré. No, dijo Camila rápidamente. Solo tenemos que tener cuidado. Podemos ir a la policía y pedir protección. Tienes que mantenerte fuerte. Pero incluso mientras decía eso, supe que Salvador seguía ahí fuera. En algún lugar. Esperando. Observando. 2 días después, recibimos una llamada telefónica que lo cambió todo. Un vecino de mi antigua calle llamó a Camila y dijo que Salvador había vuelto a la casa. Estaba borracho, furioso y gritaba mi nombre. Rompía cosas, gritaba que yo era suya y amenazaba con encontrarme. Camila colgó y me miró, pálida. Ha vuelto. Le agarré la mano con fuerza. Tenemos que hacer algo. Antes de que sea demasiado tarde. Esa noche no pude dormir. No dejaba de oír la voz de Salvador en mi cabeza. Ahora eres todo mío, perro. Recordé sus ojos, desorbitados por la locura. A la mañana siguiente, el agente Diego llamó. Tenían una pista. Alguien había visto a Salvador en un pueblo cercano. Lo habían visto en un motel, con otro nombre. Iban a allanarlo. Recé con más fuerza que nunca en mi vida. Le rogué a Dios que protegiera a esos oficiales y que finalmente se hiciera justicia. Horas después, el teléfono volvió a sonar.
La voz del oficial Diego sonaba tensa. Señora María, dijo, lo encontramos, pero se escapó otra vez. Y esta vez, le dejó un mensaje. Me quedé congelado. ¿Qué mensaje? Dijo. Voy por ti ahora. Se me heló la sangre. Me temblaban las piernas. Camila rompió a llorar. Rafael cerró todas las ventanas y puertas. Llamamos a la policía otra vez, rogándoles que enviaran a alguien a vigilar la casa. Y justo cuando pensé que no podía empeorar, escuchamos un fuerte golpe en la puerta, seguido de una voz familiar que gritaba desde afuera. María. Sé que estás ahí dentro. Era Salvador. Él nos había encontrado. Camila gritó. Rafael corrió a bloquear la puerta. Pero ya era demasiado tarde. La puerta principal se abrió de golpe. No podía creerlo. Ahí estaba, atada a la vieja silla de madera en la trastienda de mi casa, amordazada y sangrando por la boca. Ramón había pasado de ser un hombre tranquilo a algo aterrador, una bestia que ansiaba control, poder, posesión. Volvió a gritar. ¿Crees que puedes dejarme? ¿Después de haberte protegido todos estos años? ¿Después de haberte dado comida y dinero? Me debes una, Isabella. Me debes una. Las lágrimas me corrían por la cara. Mi hija Camila gritaba desde la otra habitación, golpeando la puerta cerrada, llorando. Mamá. Mamá. Pero era solo una niña. Apenas tenía 15 años. No podía derribar esa puerta. Y yo no podía ayudarla. Tenía las manos atadas. Mi espíritu se estaba desmoronando. Ese fue el momento en que oré. No solo oré, sino que le rogué a Dios que hiciera algo. Lo que fuera. Salva a Camila. Sálvame. Sálvanos de esta pesadilla. De repente, se oyó un fuerte crujido en la puerta principal. Se abrió de golpe. Mamá, gritó una voz profunda y fuerte. Era Diego, mi hijo. Él había regresado a casa. Déjame llevarte de regreso. Cuando Diego se fue a la universidad, le dije que todo estaba bien. No quería ser una carga para él. Quería que se concentrara en sus estudios. Era el único varón entre mis 3 hijos y siempre había sido el fuerte. Siempre me protegía. Pero pensé que ocultarle la verdad lo protegería. Me equivoqué. Tras la muerte de su padre y la llegada de Ramón, la situación empeoró poco a poco. Al principio, Ramón era servicial. Cocinaba. Cuidaba a los niños. Arreglaba cosas rotas. Pagaba los útiles escolares. Pero todo era una trampa. Una vez que se ganó nuestra confianza, mostró su verdadera cara. Me miraba fijamente cuando me cambiaba de ropa. Se colaba en mi habitación por la noche y susurraba, pronto ya no tendremos que escondernos. Intenté cerrar la puerta con llave, pero la desmontó. Cuando le dije que se fuera, me dio una bofetada. Esa fue la primera vez que me llamó, suya. No quería que Diego lo supiera. Me daba vergüenza. Pero un día, Camila le envió un mensaje de voz a Diego. No era su intención. Se estaba grabando cantando, pero de fondo se oía a Ramón gritándome y un fuerte golpe. Eso lo cambió todo. Diego salió de la escuela sin avisarme. Compró un boleto y volvió a casa el mismo día. Así fue como llegó en el momento perfecto, cuando pensé que mi vida estaba terminando. Derribó la puerta de una patada y se abalanzó sobre Ramón, golpeándolo tan fuerte que cayó al suelo. Yo también me desplomé, sollozando desconsoladamente. Camila entró corriendo y me abrazó fuerte. Pensé que ibas a morir, gritó. Ramón se puso de pie tambaleándose, cogió un cuchillo de la cocina y gritó como un loco. Si no puedo tenerla yo, nadie la tendrá. Cargó hacia Diego. Pero Diego no se dio por vencido. Tomó una pesada lámpara de metal y se la estrelló a Ramón en la cabeza. Ramón cayó al suelo como una piedra, inconsciente. La sangre se acumuló debajo de su cabeza. Camila gritó. No podía moverme. Pensé que estaba muerto. Pero no lo era. La policía llegó 10 minutos después. Diego ya los había llamado desde el taxi antes de entrar en la casa. Los agentes irrumpieron en la habitación, con las armas desenfundadas. Esposaron a Ramón y se lo llevaron. Los paramédicos me revisaron. Tenía el cuerpo magullado, pero el corazón me dolía más que nada. La policía dijo que Ramón tenía un largo historial de abuso en otra ciudad.
Las mujeres con las que vivía lo habían acusado de agresión, pero nunca presentaron cargos. Se mudaba de un lugar a otro, ocultando su verdadera naturaleza. Yo solo era la siguiente víctima. Quería derrumbarme, renunciar a la vida. Pero algo dentro de mí me susurró: no solo vives para ti. Vives para tus hijos. Esa noche dormimos los tres en la sala. Me acosté entre Camila y Diego, tomándoles de la mano, susurrando gracias a Dios por salvarnos. Pensé que lo peor ya había pasado. Pero me equivoqué. Una semana después, alguien empezó a llamar a nuestra puerta a medianoche. Ruidoso. Enojado. Implacable. Cuando miré por la ventana, vi a una mujer de pelo largo y negro y un labial rojo intenso. Llevaba a un bebé en brazos. Y detrás de ella estaba Ramón. Sonriente. Gratis. Casi se me para el corazón. Respiraba con dificultad mientras miraba a Tomás, mi cuñado. Mi cuerpo estaba paralizado. Él se quedó allí parado como una fiera, gruñendo: ¿crees que puedes escapar de mí, Rosa? Ahora me perteneces. Siempre lo has sido. La habitación entera daba vueltas. Detrás de él, María, mi hija, sujetaba con fuerza su teléfono, grabándolo todo. Por fin había visto al hombre que realmente era su tío. María, corre. Grité. Corre ya. Pero Tomás se abalanzó sobre mí, agarrándome el brazo con fuerza. Sus uñas se clavaron en mi piel y grité de dolor. Empujé con todas mis fuerzas. Justo cuando alzaba la mano para abofetearme de nuevo, la puerta de mi casa se abrió de golpe. Era la policía. «Quítenle las manos de encima», gritó un oficial mientras entraban corriendo a la habitación. Tomás se giró e intentó correr, pero ya era demasiado tarde. Lo tiraron al suelo y le pusieron las esposas. Me desplomé en el suelo, con lágrimas cayendo sin control. María corrió a mi lado y me abrazó fuerte. «Mamá, lo siento. Debería haberte creído antes», susurró. Los oficiales me ayudaron a levantarme y me preguntaron si estaba bien. Asentí lentamente, pero aún temblaba por dentro. Sentía como si mi corazón hubiera estado en una prisión durante años, y ahora, por fin, la puerta se había abierto. Se llevaron a Tomás y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el aire entraba por completo en mis pulmones. Era libre. Pero las cicatrices dentro de mí eran profundas. Pasaron las semanas y me quedé en una casa segura mientras la policía terminaba su investigación. María venía a menudo, trayendo comida, flores y, lo más importante, amor. Me tomaba de la mano cada vez y decía: no voy a dejar que pases por esto sola nunca más. A Tomás lo acusaron de agresión, intento de violación y años de violencia doméstica. Me había robado la paz durante demasiado tiempo, pero ahora la ley lo estaba alcanzando. Empecé a hablar con otras mujeres en la casa de acogida, mujeres con historias similares. Algunas eran mayores como yo, otras más jóvenes. Me di cuenta de que no era la única que había caído en la trampa de alguien que fingía amarme o protegerme. Muchas habíamos sido silenciadas, ignoradas o culpadas. Así que empecé a contar mi historia. No por valentía, sino porque no quería que ninguna otra mujer, ni madre, ni hija, ni abuela, se sintiera sola. María inició una campaña en línea llamada La Voz de la Abuela y publicó mi historia allí. El vídeo que grabó de Tomás amenazándome se hizo viral. Miles de mujeres me escribieron para contarme que habían tenido experiencias similares. Algunas incluso dijeron que mi historia les dio el valor para dejar a sus abusadores. Un día, me paré frente a un pequeño grupo en un refugio para mujeres. Miré hacia afuera y vi niñas, madres cansadas y abuelas silenciosas. Me temblaba la voz, pero hablé con el corazón. El día que murió mi esposo, pensé que el dolor había terminado. Pero apenas había comenzado. Su hermano me hizo sentir como si fuera su propiedad, como si mi alma ya no me perteneciera. Pero hoy estoy aquí para decir que no somos perros. No somos propiedad. Somos seres humanos. Y no importa cuán viejos o débiles nos sintamos, tenemos voz. Había lágrimas en muchos ojos ese día, incluidos los míos. Ahora, años después, vivo con María. Reímos, lloramos y construimos nuevos recuerdos juntas. A veces todavía me despierto con pesadillas. Pero cuando abro los ojos y veo la luz del sol y huelo la comida de María, me recuerdo: ya no soy una prisionera.
A cada persona que escucha mi historia, quiero que aprendan una cosa. El mal se esconde en los rostros en los que confiamos. Pero el silencio le da poder. Alcen la voz. Defiéndanse. Y si les tiembla la voz, hablen de todos modos. Porque no estás solo. Nunca estás solo. Si esta historia te tocó el corazón, deja un comentario a continuación y cuéntanos desde dónde la estás viendo. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a este canal para ver más historias realmente emotivas. Toca la campana para no perderte nunca una historia poderosa como esta. Gracias por ver. Te amamos.